París de noche es un espectáculo de luces, las farolas de gas, los bistrós abiertos hasta tarde, la majestuosa Torre Eiffel. Todo parece conspirar para que la ciudad nunca duerma y nadie se sienta solo. Por eso, cuando Lucía se encontró frente a una calle sumida en una oscuridad total, una oscuridad que parecía tragarse la luz de los alrededores, supo que algo no estaba bien. Un escalofrío le recorrió la espalda, no de frío, sino de pura extrañeza. Había salido del metro cerca de Montmartre, un laberinto de callejuelas que conocía o creía conocer. Para llegar antes a su apartamento, decidió tomar un atajo, una de esas rutas secretas que solo los locales usan. Pero esta calle no estaba en su mapa mental, ni siquiera en el mapa de su teléfono, que ahora mostraba su ubicación como un punto flotante en un vacío gris. Era una grieta en el tejido de la ciudad, un lugar que no debería existir. La calle era estrecha, casi claustrofóbica, flanqueada por edificios antiguos, que se inclinaban unos sobre otros, como si compartieran un secreto centenario. Sus fachadas estaban desgastadas por el tiempo, y sus ventanas eran ojos negros y vacíos, sin una sola luz que indicara vida en su interior. El silencio era absoluto, una ausencia de sonido tan densa que resultaba opresiva. El bullicio parisino, que momentos antes era su banda sonora, se había desvanecido por completo. Solo se escuchaba el eco de sus propios pasos sobre los adequins húmedos, un ritmo solitario que marcaba su avance hacia lo desconocido. Caminó con el corazón en un puño, sintiendo la mirada invisible de las ventanas vacías. Al final de la calle, una solitaria farola parpadeó erráticamente, como un faro moribundo. Finalmente, se encendió con una luz tenue y amarillenta. Lucía soltó un suspiro de alivio que no sabía que estaba conteniendo. La luz era una promesa de normalidad, un ancla en esa marea de oscuridad. Se sintió un poco tonta por su miedo. Probablemente solo era un apagón localizado. Con renovada confianza, avanzó hacia la luz salvadora. Pero apenas había dado 10 pasos cuando la farola que acababa de pasar, la que marcaba la entrada a ese callejón, se apagó con un chasquido. Quedó helada. Se giró, pero detrás de ella solo había negrura. Entonces, la farola de adelante volvió a parpadear. 1, 2, 3 veces. No era un parpadeo aleatorio, parecía una señal, una invitación, como si la estuviera llamando, guiándola hacia las profundidades de la calle. Con una mezcla de miedo y una extraña curiosidad, miró de nuevo hacia atrás, hacia dónde debería estar la animada calle de la que venían, pero no había nada. La entrada había desaparecido. En su lugar, una oscuridad impenetrable se extendía como un muro sólido. El pánico comenzó a burbujear en su pecho. Estaba atrapada. No había vuelta atrás. La única opción era seguir adelante. Seguir las luces parpadeantes que ahora, una por una, comenzaban a encenderse a medida que avanzaba, iluminando el camino solo unos metros por delante, mientras la oscuridad se cerraba a sus espaldas. Cada paso era una lucha contra el instinto que le gritaba que corriera, aunque no sabía hacia dónde. El suelo estaba salpicado de charcos, restos de una lluvia reciente. Al pasar junto a uno, se detuvo. Algo en el reflejo llamó su atención. No era su propia imagen. En el agua estancada, vio sombras alargadas que se movían con una lentitud antinatural. Figuras inmóviles que la observaban desde las profundidades del reflejo. Eran siluetas humanas, pero distorsionadas, como si estuvieran hechas de humo y desesperación. Desvió la mirada, con el pulso acelerado. En el siguiente charco, lo mismo. Y en el siguiente, figuras silenciosas, atrapadas en el agua, siguiéndola con ojos que no podía ver, pero que sentía clavados en su nuca. Se tapó la boca para ahogar un grito. ¡No es real! ¡No es real!, se susurró a sí misma, una letanía para mantener la cordura. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en una placa de metal oxidada en la pared de un edificio. A la luz de una farola temblorosa, pudo leer las palabras grabadas: Rue des Oublis, la calle de los olvidados. Un viento helado recorrió la calle, llevándose consigo el último rastro de calor. El aire se volvió denso, cargado con el peso de la historia y el olvido. Ahora que sabía el nombre del lugar,
Empezó a notar detalles que antes había pasado por alto. En las paredes de ladrillo, a ambos lados, aparecían nombres grabados toscamente en la piedra. Cientos, quizás miles de nombres. Jean-Pierre, Marie, Antoine, Chloé. Algunos estaban tachados con una línea gruesa, como si su tiempo allí hubiera terminado. Otros estaban a medio escribir, interrumpidos, como si el grabador se hubiera desvanecido en mitad de la tarea. Eran un testimonio silencioso de todas las almas que habían caminado por esa misma calle antes que ella. Cada nombre era una historia perdida, una vida borrada del mapa de París. Lucía sintió que no estaba caminando por una calle, sino por un cementerio de recuerdos. Siguió avanzando, atraída por la única farola que quedaba encendida al final del callejón, debajo de ella. Apoyado contra un muro, cubierto de musgo, había un gran espejo antiguo con un marco de madera ornamentado y carcomido. Era el objeto más extraño de todos, completamente fuera de lugar. ¿Quién dejaría un espejo así en mitad de un callejón olvidado? Impulsada por una fuerza que no comprendía, se acercó. Necesitaba ver su propio reflejo, confirmar que seguía allí, que era real. Se paró frente al espejo y contuvo el aliento, pero en el cristal manchado y polvoriento no se reflejó su rostro asustado. El espejo no le devolvió su imagen. En su lugar, sobre la superficie vacía, unas letras comenzaron a aparecer lentamente, grabándose en el vidrio como si una mano invisible las estuviera tallando con hielo. L-U. Ia-an su nombre. En ese preciso instante, la última farola parpadeó una vez más y se apagó, sumiendo la Rue de Soublas en una oscuridad absoluta y final. A la mañana siguiente, París despertó con su habitual energía. El sol iluminaba las terrazas de los cafés, los turistas hacían cola frente al Louvre, y el sonido de las sirenas y el tráfico llenaba el aire. Todo era luz, movimiento y vida. La Rue des Soublas no aparecía en ningún mapa, en ninguna guía turística. Para el resto del mundo, nunca había existido. Nadie notó su ausencia, ni la de Lucía. Así que, si alguna vez te encuentras caminando por París de noche y ves una calle que parece demasiado oscura, demasiado silenciosa, no te dejes tentar por la curiosidad. No sigas las luces que parpadean para guiarte. Da media vuelta y corre, porque París es una ciudad mágica, pero también tiene sus secretos oscuros, y la ciudad nunca olvida a aquellos que se pierden en sus sombras. Simplemente los reemplaza. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustan los relatos de misterio y terror, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video. Nos vemos en la próxima pesadilla.